Bueno, esta tragedia de este martes que ha consternado a nuestro país, República Dominicana, merece sin duda una investigación exhaustiva y seria. Es por esto que hoy recibimos al ingeniero Ervin Vargas para hablarnos desde su perspectiva como ingeniero. Un alto placer, Irving, que esté con nosotros en el programa. Me distingue, de verdad. El placer es mío y siempre estar en estos momentos desagradables para los dominicanos, para Latinoamérica y gran parte del mundo, y lo que tiene que ver el arte, la cultura, la política, la parte deportiva. Es decir que, y es muy difícil uno verse en este episodio, porque después de la pandemia, este es el incidente que nos ha vuelto a unir de nuevo a todos los dominicanos, porque los dominicanos tenemos algo muy bueno cuando estamos en estas condiciones tan dolorosas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, porque el país se va a paralizar durante 3 días, porque lo que ha pasado aquí, lo único que nos va a servirle a nosotros, aparte de ese calor humano que tenemos que darnos entre todos y apegarnos más a Dios, es de que de esto debe de salir un informe que se denomina las lecciones aprendidas. En todo desastre siempre tiene que existir ese informe, que es qué pasó y qué tenemos que hacer para que no se vuelva a repetir este desastre, que desgraciadamente nosotros los técnicos y los ingenieros que tenemos que ver, al igual que desde el punto de vista de la medicina, lo que es la parte que estudia la estructura y las posibles causas que pudieron haber sucedido, y ya yo tengo más o menos bien identificadas cuáles son las causas reales, el por qué sucedió eso. ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo analizo el historial de esa edificación, tenemos que comenzar primero de que en el año 2023 sufrió un incendio. ¿Qué significa eso? Que el acero a temperatura entre 400 a 1000 grados ya pierde toda la resistencia. Y en el caso, sí, se debilita y pierde la resistencia, para lo cual fueron diseñados. Y en segundo, el hormigón entre 300 grados y 600 ya se desintegra. Entonces, ese fue el comienzo del final. Luego, yo he estudiado que por la posición cercana al Mar Caribe, el asunto del salitre, impacta mucho al acero, lo corroe. Al corroerse se disminuye la sección, pierde lo que es resistencia y automáticamente ahí hay un segundo caso. El tercer caso tiene que ver mucho con que a la edificación le agregaron unas cargas entre vivas y muertas. Las cargas muertas son las que están siempre fijas en la edificación. ¿Y las vivas? Y las vivas son aquellas que son en movimiento. Como en este caso, según yo pude apreciar las imágenes, observé de que había muchos aires acondicionados, había muchos sistemas de bocina, habían el mismo techo de las luces, había muchos instrumentos. ¿La vibración permite otra opción? Ahora bien, también en un diseño de una estructura hay que tomar en cuenta el aire. Cómo impacta el aire el techo, que es una de las mayores cargas. No se sabe a ciencia cierta cuál era la velocidad del aire en ese momento, pero cuando usted está muy débil, usted de cualquier cosita se cae, como fue el preámbulo de que días anteriores y la misma noche ocurrieron desprendimientos del plafón, que eso estaba ya precisamente al borde del colapso. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que yo entiendo, y muchos expertos, es que las ondas sonoras del alto volumen del equipo de sonido, entonces le agregó la carga que necesitaba para el colapso. Entonces, cuando usted combina todos estos factores, tiene que llegar al caso de que esto que sucedió está dentro de esas consideraciones y que esto nos sirve a nosotros, porque de esto nosotros tenemos que aprender de que anualmente todas las edificaciones, no solamente públicas y privadas, deben de pasar por una inspección. ¿Cuáles son las instituciones responsables de inspeccionar ese tipo de negocio? Mira, en el primer orden está el cuerpo de bomberos, que es el cuerpo que tiene que... La alcaldía también tiene una responsabilidad, porque en este caso
quien tiene la responsabilidad en su mano ahora mismo es la alcaldía, la que después de un desastre es la que autoriza cuántos negocios pueden abrir en el caso de un terremoto. En este caso no se va a abrir porque la edificación prácticamente hay que terminarla de demoler y ahí vienen unos procesos judiciales que uno no quisiera que llegaran, pero más de un tercio, las proyecciones que yo tengo para el triste desenlace es que un tercio de los presentes posiblemente mueran. Pues son muchas las voces que uno escucha. Se dice que ese establecimiento en su cuadro de estructura dentro no tenía las vigas, como le llaman ustedes. ¿Es cierto? Bueno, según yo pude estudiar el caso, era un sistema compuesto. ¿Un sistema? Compuesto. ¿Qué compuesto? Compuesto en cuanto al techo. En una parte tenía hormigón en la parte lateral y en la parte central era una estructura metálica, el cual todo hace indicar que cómo se desplomó el techo es como si uno cortara un queso, porque usualmente se comienza a desprender algo, pero todo inició del lado izquierdo de la edificación, del lado derecho donde estaba Ruby Pérez, porque en el área de la tarima no sucedió gran cosa y precisamente la hija de Ruby Pérez, había que cantar una canción y ella estaba post operación. Entonces Ruby tenía que cantar la segunda parte de esa canción y Ruby le estaba ayudando, entonces se colocó en la posición en donde afectó un poco la tarima. Por eso Ruby entonces fue el más afectado porque la tarima no fue que sufrió tanto y la cantidad de muertes se redujeron porque las mesas, la tarima, todo el que estaba cerca de la tarima, la mayoría pudo haber sobrevivido, al igual que los que estaban en la mesa, porque aquello que no le cayó una viga y la estructura cayó encima de la mesa, es posible que si el golpe no fue muy fuerte y ha podido resistir el tiempo, porque cada vez que aumenta el tiempo, la posibilidad de vida se va disminuyendo porque una persona que esté golpeada, que le esté faltando el oxígeno, que tenga una condición adicional también. Entonces puede sucederle que el estimado que yo tengo es que a medida de que va pasando, la cantidad de muertos irán aumentando y según uno de los managers de Ruby Pérez, la capacidad de la discoteca son 700, pero él dice que habían más de 300 personas. ¿Más de? 300 personas, lo que significa que vamos a llegar, posiblemente uno como ingeniero, aplicando la lógica, vamos a llegar más de 200 personas que fueron recuperadas y que como va la cantidad de muertos, es posible que estemos cerca de los 100, porque todos aquellos que estaban bailando... Dios mío, pero eso es mucho. Bueno, ¿cuánto vamos? Vamos 77, ¿verdad? Crespo. 79. 79 va, realmente. Claro. Entonces, si vamos 79 y todos los que estaban bailando fueron los que principalmente fueron más afectados. Porque, en la pista... sí, porque no tenían ningún dispositivo de defensa, porque en el caso de la mesa, cuando se cae un techo... La mesa soporta. La mesa soporta, que es lo que en un terremoto se conoce como el triángulo de la vida. Por ejemplo, si estamos aquí en esta mesa y se cae el techo, posiblemente que en esta parte quede un vacío. No, esta mesa yo no la quito nunca de aquí. Bueno, precisamente, entonces ya tú sabes cómo actuar. Y que es muy lamentable que uno tenga que analizar abstractamente. Digo abstractamente porque había que estar ahí en el momento, pero nosotros los ingenieros sabemos cómo se diseña y cuáles son las causas que pueden producir. Al salitre, es verdad que el salitre durante más de, diríamos, 52 años, tenía problemas de que había perdido la resistencia a los materiales. La mecánica de materiales nos demuestra que el acero y el hormigón estaban fatigados. De que el sonido fue lo que le agregó la parte final a que eso ocurriera, porque el sonido, cuando una condición está sólida, está cumpliendo con la resistencia diseñada, un sonido, por mucho que le dé, porque ingeniería siempre se diseña un poquito más. Es decir, la carga viva, la carga muerta, nosotros la disparamos un 60% más, y la carga viva cerca de un 50% más. Es decir, que nos sobrediseñamos. Pero cuando hay este grado de vulnerabilidad, solamente las ondas sonoras que pusieron a vibrar la estructura, le agregaron un poquito más de peso, y por eso es que se prohíbe a los militares marchar en los puentes, porque los puentes se mueven. Entonces tienen una frecuencia de movimiento
que a los guardias marchar pueden coincidir con la frecuencia del puente, entonces comienzan a aumentar las ondulaciones y llega el momento entonces de que colapsa porque el puente no estaba diseñado para esas vibraciones y esta estructura tampoco estaba diseñada para vibraciones, porque yo entiendo que esas son las causas fundamentales y que como lección aprendida, las autoridades tienen que pensar de que en los establecimientos públicos y privados Sí. hay que poner un protocolo para que anualmente se haga esto y en casos específicos, instalaciones muy delicadas sean inspeccionadas cada 6 meses. Muy bien. Irving Vargas ha estado con nosotros en Buenas noches. La credibilidad de un hombre que sabe.